Tipos y diseños de investigación. Permiten definir el tipo de investigación que se desea realizar con el fin de establecer los pasos a seguir durante el estudio. Dentro del enfoque cuantitativo se tienen los estudios experimentales y no experimentales. Dentro de los estudios experimentales, el investigador manipula una variable experimental no comprobada bajo condiciones estrictamente controladas, las cuales tienen como objetivo describir de qué modo y por qué causas se produce o puede producirse. Dentro de este hay dos tipos, el preexperimental y el cuasi experimental. El preexperimental es aquel donde el grado de control de las variables es mínimo, puesto que sirve en ocasiones como estudio exploratorio, debido a su gran utilidad por ser un primer acercamiento al problema y a la aplicación y medición de una o más variables. Por su parte, el cuasi experimental se usa cuando no es factible utilizar un diseño experimental verdadero. El mismo se basa en la identificación de los factores que intervienen en la validez del estudio. En cuanto a los niveles del diseño preexperimental, se tienen los estudios de caso con una sola medición, el cual consiste en aplicar un estímulo o tratamiento a un grupo y administrar después una medición en una o más variables. De igual modo, el pretest y posttest con un solo grupo, el cual consiste en aplicar al grupo un test previo al tratamiento experimental. Después se le aplica el estímulo y finalmente se administra un test posterior al tratamiento experimental. Por su parte, en cuanto a los niveles del cuasi experimental, se tienen el posttest únicamente con dos grupos, donde se manipula la variable independiente con criterio de presencia y ausencia. A uno de los grupos se le aplica el tratamiento experimental y al otro no. Este actúa como un grupo control. También se tiene el pretest y posttest con dos grupos. Consiste en aplicar simultáneamente un pretest a dos grupos similares. Uno de ellos recibe el tratamiento experimental y el otro no, que representa el grupo control. Y al final se le aplica un posttest simultáneamente y se evidencia que lo que afecta a un mismo grupo debería influir en el otro. En cuanto a la investigación no experimental, se tiene que ésta se realiza sin manipular deliberadamente la variable, es decir, se trata de la investigación donde no hacemos variar en forma intencional las variables independientes. Estas no se manipulan. De esta manera se observan los fenómenos tal como se dan en el contexto natural. Las variables independientes no se manipulan, no hay control directo sobre ellas ni hay influencia. No hay condiciones o estímulos planeados que se administren a los participantes del estudio. Y tampoco se construye ninguna situación. Se observan situaciones ya existentes que no son provocadas intencionalmente por quien las realiza. Estos a su vez se clasifican en transeccional o transversal y longitudinales o evolutivos. La investigación transeccional o transversal busca recolectar datos en un solo momento y en un tiempo único, cuyo propósito es describir las variables y analizar su incidencia en interrelación en el momento dado. A su vez, se dividen en los exploratorios, descriptivos y correlacionales causales. En los diseños transeccionales exploratorios se busca conocer una variable o un conjunto de variables, una comunidad, un contexto, un evento o una situación. Se trata de una exploración inicial en un momento específico. Se aplican a problemas de investigación nuevos o poco conocidos, constituyendo así un preámbulo para otros diseños. Los diseños transeccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una población. Consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades y así proporcionar su descripción. Los correlacionales causales describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado, a veces únicamente en términos correlacionales y otras en función de la relación causa-efecto. Los diseños longitudinales o evolutivos recolectan datos a través del tiempo en puntos o periodos para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias, es decir, causas y efectos. Estos se dividen en los de tendencia, conocidos como trend, de evolución de
grupo, cohort y panel. Los de tendencia analizan cambios a través del tiempo en categorías, conceptos, variables o sus relaciones dentro de una población en general. Los de evolución de grupo examinan cambios a través del tiempo en poblaciones o grupos específicos. La característica distintiva de este diseño es que su atención son las cohortes o grupos de individuos vinculados de alguna manera, generalmente en la edad o la época. Por último, los diseños de panel son similares a dos clases de diseños mencionadas anteriormente. El mismo grupo de participantes es medido u observado en todos los tiempos o momentos. Una de las ventajas que presenta es que se conocen los cambios grupales y los cambios individuales. Dentro de las desventajas, resulta difícil obtener con exactitud a los mismos sujetos en una misma medición u observación consecuente. Modalidades de la investigación cualitativa. La etnografía. Está ubicada en el marco del enfoque histórico hermenéutico. Desea conocer la cultura en un contexto específico. Busca describir como una unidad de análisis los estilos de vida de las personas que viven juntas, en donde se consideran la cultura, las tradiciones, los valores y las normas que se van internalizando. Implica la inmersión en la vida cotidiana, la participación y la observación de un ciclo completo de la vida. También trata de captar la estructura dinámica interna de una cultura. La etnometodología. Tiene como propósito explicar los mecanismos que llevan a cada cual a dar por sentado ciertos sucesos, sobre los cuales se construyen después los significados. Taylor y Botkin consideran que es más que un método de investigación, puesto que se refiere a un tema u objeto de estudio. La tarea es examinar los modos en que las personas aplican las reglas culturales. Los estudios de casos es una alternativa para conocer situaciones problemáticas y comprender dinámicas sociales particulares con factores de riesgo y alternativas de transformación social. Se busca el detalle de la interacción con su contexto, buscan soluciones a través de la reflexión y el análisis de un problema dentro de un grupo. Estos se clasifican en tres tipos: los descriptivos, los cuales presentan un informe detallado de un fenómeno; los interpretativos, que contienen información que permiten desarrollar formulaciones, recoger y conocer información sobre temáticas; y los evaluativos, que explican y emiten afirmaciones o juicios sobre el fenómeno estudiado. Historias de vida. Dan cuenta de la historia individual y colectiva. A su vez posibilita comprender, resignificar la vida y proyectar horizontes de futuro. El investigador asume el compromiso de narrar sus experiencias para contribuir a la comprensión de problemáticas y alternativas de transformación social y personal. Estos se clasifican en dos tipos: la historia de vida de relato único, la cual se centra en la estrategia de investigación de un caso único, que sirve como tópico de la problemática o situación que se trata de abordar; y la historia de vida total, donde se trabaja sobre la vida del sujeto desde sus primeros recuerdos hasta el momento del relato. Fenomenología. Los estudios fenomenológicos describen el significado de las experiencias vividas por una persona o grupo de personas acerca de un concepto o fenómeno. La fenomenografía busca identificar las formas cualitativas diferentes en las que diversas personas experimentan, contextualizan, perciben y comprenden diversos fenómenos. En el ámbito educativo se ha ocupado fundamentalmente de la comprensión de los procesos de aprendizaje del alumnado. Los análisis de entrevistas individuales, la observación o los análisis de documentos representan los medios para recaudar la información necesaria. Por su parte, la teoría fundamentada está basada en el interaccionismo simbólico, que permite construir una teoría sobre una recogida de datos sistemáticos y su respectivo análisis. La generalización emerge de los propios datos y no de forma previa a la recolección de los mismos. La investigación-acción está orientada a la práctica educativa. No busca la acumulación de conocimientos sobre la enseñanza o la comprensión de la realidad educativa, sino que busca aportar información que guíe la toma de decisiones y los procesos de cambio para la mejora de la misma. Los sujetos participan activamente en el desarrollo de la investigación y se convierten en co-investigadores.